En un mundo donde el azar se cruza con la imprudencia y lo insólito se transforma en tragedia, existen historias tan extremas que desafían toda lógica. Hoy te presentamos dos relatos escalofriantes que demuestran que la vida puede terminar de formas insospechadas y a veces absurdas. Prepárate para conocer el destino de un hombre que se confió en la naturaleza y terminó siendo devorado por un oso, y de una mujer cuya obsesión por comer y cambiar su cuerpo la llevó a un final fatal. Cada historia es numerada como un testamento macabro de la inevitabilidad del destino. Manera de morir. Número 67. La muerte del hombre que confió en un oso. Nuestro protagonista es un hombre que siempre se destacó por su audacia y temeridad. Desde joven, fue conocido por su fascinación inquebrantable por la vida salvaje y la naturaleza en su estado más puro. Su espíritu aventurero y su insaciable curiosidad lo llevaron a explorar territorios prohibidos y a adentrarse en lo desconocido sin temor. Con una personalidad carismática, se ganó la admiración de quienes lo conocían, pues siempre parecía buscar experiencias que desafiaban los límites comunes. No era raro encontrarlo en las zonas más remotas, donde la vida salvaje se manifestaba en todo su esplendor, lo que le permitía sentir una conexión profunda con el entorno natural. Impulsado por su deseo de demostrar valentía y reafirmar su conexión con la naturaleza, el hombre tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. En un intento por exhibir su dominio y cercanía con la vida salvaje, decidió acercarse a un majestuoso oso en su propio hábitat. La idea, en apariencia, era sencilla: ganarse la confianza de la bestia y demostrar que el ser humano, cuando se adentra en su territorio, puede entablar una relación simbiótica con el poder de la naturaleza. Sin embargo, esta decisión se basaba en una peligrosa subestimación de la fuerza y el instinto del animal. El hombre creía, erróneamente, que podía dominar o al menos ganarse la simpatía de un depredador temido y respetado en el reino animal. Su confianza desmedida lo llevó a ignorar las advertencias y la sabiduría de los expertos, quienes siempre resaltaron que la vida salvaje no debe ser manipulada ni domesticada por la imprudencia humana. Este acto de desafío no solo reflejaba su valentía, sino también una arrogancia que se alimentaba de su deseo de ser visto como alguien que trasciende las barreras entre lo humano y lo salvaje. Esa creencia, tan arraigada en su carácter, lo impulsó a lanzarse a una aventura que, lamentablemente, se convertiría en su perdición. En un radiante día de sol, cuando la naturaleza parecía ofrecer su mejor escenario, nuestro protagonista decidió llevar a cabo su imprudente desafío. Con una sonrisa de pura arrogancia y un brillo desafiante en sus ojos, se acercó lentamente al imponente oso, convencido de que su carisma y su audacia podrían romper las barreras entre el ser humano y la bestia. El ambiente estaba cargado de una tensión inusual, pues aunque la luz del sol bañaba el paisaje, un aura de presagio se cernía sobre el encuentro. El hombre, embriagado por la emoción del momento, no percibía el peligro real que se escondía detrás del instinto primitivo del animal. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido, a un territorio donde las reglas humanas y la lógica se desvanecían ante el poder imparable de la naturaleza. En un instante que parecía detenido en el tiempo, el destino dio un giro inesperado. Lejos de mostrar la amistad o la sumisión que el hombre esperaba, el oso, movido únicamente por su instinto salvaje, reaccionó con una ferocidad inusitada. En un abrir y cerrar de ojos, lo que había comenzado como un atrevido experimento se transformó en una escena de pesadilla. La calma del entorno se vio brutalmente interrumpida por el rugido del animal y el caos desatado por su ataque. La situación pasó de ser un encuentro audaz a convertirse en una lucha desesperada por la supervivencia, donde la imprudencia y la desmesura cobraron un precio devastador. La ferocidad del oso, impulsada por la necesidad de proteger su territorio, dejó claro que en el reino salvaje, el instinto siempre prevalece sobre la arrogancia humana. Cada segundo transcurrido en ese fatídico momento se convirtió en un recordatorio del poder indomable de la naturaleza, marcando un antes y un después en la vida del hombre que, en su temeridad, había desafiado lo inalcanzable. En un abrir y cerrar de ojos, la temeridad del hombre se transformó en una tragedia indescriptible. El imponente oso, sin ningún indicio de clemencia,
Lanzó su ataque con una violencia brutal que dejó al protagonista sin oportunidad de reacción. En cuestión de segundos, lo que había sido un audaz intento por desafiar a la naturaleza se convirtió en una escena dantesca de muerte y destrucción. El hombre fue devorado con una ferocidad inhumana, en un instante en el que la arrogancia se encontró cara a cara con la implacable fuerza de un instinto salvaje. Cada segundo transcurrido en ese fatal encuentro estaba cargado de una violencia que parecía desafiar los límites del entendimiento humano. El caos y la brutalidad de la situación quedaron grabados en la memoria colectiva, y el incidente se convirtió en un símbolo de cómo la imprudencia puede cobrar un precio devastador. El número 67 quedó marcado como el emblema final de este trágico suceso. Más que un simple dígito, el 67 simboliza la rapidez con la que la naturaleza puede cobrar la vida de quien se atreve a desafiarla. Este número se erige como un recordatorio macabro de la implacable fuerza de la bestia, dejando a la opinión pública estupefacta y con una sensación de asombro ante el desenlace tan inesperado y violento. La fatalidad del encuentro, encapsulada en el 67, se convierte en una advertencia sobre los límites que el ser humano no debe cruzar, especialmente cuando se enfrenta a los elementos más primordiales de la vida salvaje. Manera de morir. 89. La mujer que comió demasiado. Desde muy joven, ella se destacó por su pasión desbordante por la comida, una atracción que iba más allá del simple gusto por los sabores. Se ganó la reputación de ser una amante del placer gastronómico, siempre en busca de nuevas experiencias culinarias y de la sensación única que solo el sabor exquisito podía ofrecer. Esta fascinación la llevó a vivir una vida marcada por el exceso, donde cada comida se transformaba en un festín que desafiaba la moderación. Su existencia giraba en torno a la búsqueda de ese deleite efímero que la hacía sentir viva, impulsándola a experimentar con todo tipo de platillos, desde los más tradicionales hasta las creaciones más innovadoras. A medida que pasaba el tiempo, su pasión por la comida se fusionó con un anhelo profundo de alcanzar el cuerpo perfecto. Este ideal, impuesto tanto por estándares sociales como por su propia ambición, la impulsó a someterse a constantes dietas extremas y regímenes de control alimenticio. Sin embargo, a pesar de su férrea determinación por moldear su figura y obtener la aprobación del entorno, la naturaleza de su relación con la comida era mucho más compleja. La comida no era solo un medio para alcanzar un ideal estético. Para ella, era también una fuente inagotable de consuelo, placer y, en última instancia, una parte esencial de su identidad. A pesar de haber probado innumerables dietas y estrategias para equilibrar su vida, su relación con la comida resultaba ser insaciable. Cada intento de controlar su ingesta y modificar su destino se veía frustrado por un anhelo profundo que, en lugar de apagarse, se intensificaba con el tiempo. La comida se convirtió en un refugio, un escape que la conducía a una espiral de indulgencia del que parecía imposible salir. Cada vez que intentaba seguir un régimen estricto, la tentación de ceder al placer momentáneo se hacía más fuerte, llevándola a romper sus propias promesas y a caer de nuevo en el abismo del exceso. Este círculo vicioso, donde el placer inmediato se transformaba en una condena silenciosa, la atrapó en un conflicto interno permanente. Por un lado, estaba la imagen idealizada de la perfección física que tanto anhelaba alcanzar. Por otro, la irresistible atracción por los placeres culinarios que la hacían sentir viva y al mismo tiempo la condenaban a una vida de desequilibrios. Cada dieta fallida no solo afectaba su salud física, sino también su autoestima y su percepción de sí misma, creando una espiral descendente en la que la lucha contra el exceso se convertía en una batalla interminable. En resumen, la protagonista vivió una existencia dual, una vida en la que el deseo de alcanzar el ideal del cuerpo perfecto se enfrentaba a la naturaleza incontrolable de su pasión por la comida. Este conflicto interno, tan lleno de contradicciones y emociones encontradas, es el corazón de su historia, una narrativa que ilustra cómo, en ocasiones, la búsqueda del placer puede convertirse en la semilla de la propia perdición. Con el paso ineludible de los años, la acumulación de malos hábitos y el fracaso constante de dietas estrictas
comenzaron a cobrar un precio irreversible en su salud. La lucha diaria contra su naturaleza se transformó en una batalla perdida. Cada intento de reprimir su pasión por la comida dejaba cicatrices físicas y emocionales. La obesidad se instaló de manera silenciosa, pero persistente, convirtiéndose en una compañera implacable que aumentaba su vulnerabilidad día tras día. Lo que comenzó como una lucha interna se transformó en una realidad cruel. Un deterioro paulatino del cuerpo que iba minando cada aspecto de su bienestar, recordándole constantemente que el exceso tiene un costo que a la larga no puede ignorarse. Finalmente, llegó el fatídico día en que su cuerpo, sobrecargado por años de indulgencia y desregulación, alcanzó su límite. La acumulación de daños, producto de innumerables excesos, se manifestó en un colapso irreversible. Fue en ese preciso instante cuando la tragedia se tornó inminente. Su organismo, debilitado y desgastado por el tiempo y la desmesura, cedió de forma total. En un acto final de autodestrucción, su vida se apagó de la manera más trágica y predecible, dejando tras de sí una historia de advertencia sobre los peligros de un exceso descontrolado. Este punto de no retorno simboliza el precio último que se paga cuando la pasión por el placer se vuelve incompatible con la salud y el equilibrio vital. La culminación de una existencia marcada por el exceso se materializó en un desenlace tan irónico como devastador. Su muerte fue catalogada con el número 89, un dígito que no solo representa la cruda consecuencia de sus desmedidos placeres, sino que también simboliza la trágica ironía de una vida dedicada a buscar el gozo sin importar el precio. Cada bocado, cada instante de indulgencia, la llevó más cerca de este fatal destino, convirtiendo su historia en un testamento sobre los peligros de ceder ante los excesos. El número 89 se erige como un recordatorio macabro. En el implacable juego de la vida, cada acción imprudente tiene un costo que, en última instancia, resulta ineludible. Estas dos historias, aunque distantes en sus contextos, comparten un hilo conductor. La imprudencia y el exceso pueden llevar a finales inesperados y devastadores. Por un lado, tenemos el relato del hombre que, confiando ciegamente en la naturaleza, se enfrentó a su furia salvaje y fue devorado en un instante de brutal violencia. Por otro, la historia de la mujer que, atrapada en un ciclo de indulgencia, se consumió lentamente hasta que el exceso le cobró la vida. Estos relatos demuestran que la vida, en sus momentos más extremos, siempre cobra factura, recordándonos que tanto la arrogancia ante la naturaleza como la falta de moderación pueden tener consecuencias fatales. Los números 67 y 89 se convierten en símbolos imborrables de estos destinos trágicos, mientras el número 67 evoca la rapidez y la implacabilidad de la bestia salvaje. El número 89 encapsula la inevitable caída derivada de vivir sin límites. Ambos dígitos son testamentos silenciosos de que, en el juego de la existencia, cada exceso y cada acto imprudente tiene un precio que la vida, en su forma más implacable, siempre termina por cobrar. Suscríbete a 1000 maneras de morir para más relatos impactantes y acompáñanos en este viaje a través de los límites extremos de la existencia humana.